Ibercaja Patio de la Infanta, a esta nueva mesa redonda dentro del ciclo de conferencias de acción social que Fundación Ibercaja realiza para difundir y visibilizar la importante labor que desarrollan las entidades sociales. Bajo el título Estrategias para la igualdad de oportunidades en la escuela inclusiva, se va a hablar del reto que supone hoy ofrecer una educación inclusiva y de calidad dentro de un mundo con excesiva información e hiperconectado. Las escuelas inclusivas deben ser aquellas que busquen asegurar a todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, necesidades o características personales, la igualdad para aprender y participar plenamente de la vida escolar. Tener una buena accesibilidad, adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje o de materiales educativos alternativos, trabajo en equipo, el respeto a la diversidad. Estas y otras más son las claves diarias de la comunidad educativa para asegurar que sus estudiantes tengan todo el apoyo y el alcance y puedan alcanzar su máximo potencial. Esta tarde tenemos el placer que nos acompañe para moderar y presentar este lujo de mesa a Daniel Gimeno, director de la Fundación La Caridad, y que este año 2023 están de celebración. Felicidades, Daniel, por vuestros 125 años de servicio a la sociedad, siempre trabajando por y para los colectivos más desfavorecidos de nuestra ciudad, Zaragoza. Y cuando quieras, Daniel, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Este es un edificio que tiene un atractivo especial. Fundación La Caridad cautiva sin saber el motivo. Se puede contar la historia de estos muros, las acciones que realizamos, pero lo mejor es recibir la caricia que te ofrece esta institución. Es complejo entender cómo pueden convivir tan diversos y heterogéneos servicios y colectivos en un mismo edificio. Pero cuando lo descubres, lo que en su origen, a finales del siglo XIX, fue un lugar de acogida donde paliar el hambre de los mendigos que ocupaban las puertas de iglesias y esquinas de la ciudad, ahora es un espacio de crecimiento, de acogida, desarrollo. Cumplimos 125 años atendiendo a los colectivos más vulnerables de nuestra ciudad y seguimos manteniendo los mismos valores, la misma entrega y, sobre todo, la misma vocación e ilusión, con un único objetivo: ayudar. Es cierto que las necesidades van cambiando, pero abrimos los ojos para aprender a adaptarnos, para estar al lado de quien nos necesita y del modo en que nos precisa. Por ello, innovamos, investigamos y estudiamos la modernización y actualización de nuestros diferentes servicios. La caridad es convivencia, alianza, diálogo, intercambio, colaboración, crecimiento, inclusión. La caridad son miradas, gracias y silencios que lo dicen todo. Continuamos con la idea de construir una Zaragoza más solidaria, inclusiva y próspera. Ayúdanos a conseguirlo. Fundación La Caridad, 125 años compartiendo conocimiento, compartiendo experiencias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra presencia, a los ponentes, al consejero, a la concejal de Educación en este caso, aunque tiene más cargos, pero bueno, el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, es un placer dentro de lo que son la celebración de este año, ¿no? De los el 125 aniversario de Fundación La Caridad, una entidad
que había que ver este vídeo, ¿no? Porque hay que entenderla en su conjunto. No podemos, hoy venimos a hablar de infancia, pero hay que entender que la caridad es todo un conjunto de colectivos y de personas y de muchas experiencias. Y eso es lo que, bueno, nos llena de orgullo el poder trabajar en un lugar como este. Pero bueno, yo hoy vengo de moderador y no vengo a presentar más que a las personas que hoy van a intervenir. Entonces, bueno, hoy tenemos el placer, ¿no?, de contar con 3 ponentes. Ellos son, bueno, os voy a presentar primero rápido, pero luego ya una vez que vaya interviniendo cada uno, pues diré algo más de ellos, ¿no? Pedro Coduras, director de FAIM, la Fundación de Atención Integral del Menor, amigo, por supuesto, también de la Fundación y nos vemos muchas veces en muchos trabajos. Iván Ubieto, director de Infantil y Primaria del Colegio Cantini Gamboa, de Fundación La Caridad. Y muchas gracias, consejero, por estar aquí. Felipe Fazi, consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Muchas gracias a los 3. Hoy nos reunimos aquí pues, para un tema que yo creo que la caridad lo vivimos diariamente y que trabajamos e innovamos por mejorar, que son las estrategias para la igualdad de oportunidades en la escuela inclusiva. Entonces, sin más, voy a presentar primero a Pedro, porque vamos a ir rápidos para que esto no sea un evento largo, sino que sea amable, sea rápido, dinámico y sobre todo muy útil, ¿no?, para todos. Entonces, bueno, Pedro Coduras, aparte de lo que he dicho, ¿no?, que es director gerente de ahí de FAIM, de una fundación pues, importante de Zaragoza, que trabaja directamente con la infancia y sobre todo con la infancia más vulnerable, ¿no?, con las problemáticas que hay detrás, ¿no?, siempre buscando ofrecer pues, esas oportunidades para un futuro mucho mejor de ellos, ¿no? Y además en eso nos unen muchas cosas, porque yo siempre defiendo, ¿no?, la educación como una herramienta para no heredar la pobreza ni heredar la vulnerabilidad que uno tiene en su familia, ¿no? Yo creo que es algo que los que trabajamos en el sector, pues al final es algo que nos une. Y Pedro, bueno, aparte de haber sido, de ser director, bueno, pues tiene una trayectoria muy larga y de muchos lugares que ha estado en la administración pública. Así, director, voy a leerlo porque si no se me olvida, creo que era de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón. Fue también director de Proyecto Hombre hace muchos años ya. Y bueno, muchísimas más cosas que ha hecho, ¿no?, porque ha estado siempre muy implicado. Pues me acuerdo que estabas en el plan de, ¿cómo se llamaba? A ver si lo tengo por aquí, de cooperación o cómo se llamaba. Ese. Que eso nosotros sabía que tenía mucho que ver con esto, de convivencia intercultural. La caridad es una mezcla de culturas y además con mucha tranquilidad, lo tratamos con tranquilidad, no con conflictividad. Entonces, Pedro, a ti te toca hablar un poco, ¿no?, del menor, de la generalidad, un poco de cómo está la situación de los menores. Yo creo que no hay mejor nadie como tú como para explicarnos un poco esto. Te doy 15 minutos, te voy a controlar, te diré. Muy bien. Bueno, la palabra es tuya. Bueno, gracias, Dani, por la invitación. Enhorabuena por los 125 años. Yo creo que es la Fundación La Caridad, además, tiene una historia muy chula que os toca contar a vosotros, porque fue la primera institución laica de ayuda solidaria en Aragón, y yo creo que eso es un pilar importante en el mundo de los servicios sociales y de las entidades y de la iniciativa social aragonesa. Y como tengo un recorrido muy largo y soy muy mayor, pues yo al primero que... De repente Dani me dice, oye, tenemos una mesa redonda sobre esto, tal... Claro, yo trabajo con menores que están tutelados por el Gobierno de Aragón en situación de desprotección sociofamiliar, y también gestionamos el Centro de Justicia Juvenil, donde ingresan los chicos, mayoritariamente chicos, por una medida judicial, que es un tema que sale de vez en cuando. Me ha tocado hoy hablar en un medio de comunicación aragonés sobre lo de Badalona. Es un trabajo complicado, muy complicado. Y es un trabajo espectacular, porque si a los 14 años o a los 12, porque cometen un error grave, un delito que puede ser muy grave, tiramos la toalla, pues cerramos las cárceles y recuperamos el garrote vil. O sea, porque si un chico de 12, 14, una chica de 15 que han cometido errores importantes en su vida no van a poder reorganizarse. Claro, yo miro a la realidad desde un quesito muy complicado, que es entre el 17 y el 25%. ¿Quesito de qué?
En los gráficos circulares del Observatorio de la Desigualdad en Aragón que presentaron el jueves pasado, casi todos los indicadores en Aragón son bastante potables, algunos buenos, algunos muy buenos, pero siempre hay un quesito en ese círculo del 17, del 15, del 21% de la pobreza infantil. Estamos mucho mejor que España, 8 o 10 puntos por debajo en pobreza infantil. Estamos mejor que la media española, no mejor que España, que la media española. Y, sin embargo, se nos queda siempre, en la evolución que presentaba el observatorio, a lo largo de estos últimos 15 años, 15, o sea, incluyendo la crisis de 2008, 2013, 14, siempre ese quesito está ahí. Yo quiero creer que no es equivalente al paro, al pleno empleo técnico, que siempre tiene un paro asociado de un 6, un 7%. ¿Vale? Yo querría creer que no necesitamos las sociedades tener un 17, 18% de exclusión para poder funcionar. Y en esa línea es donde yo le acepté a Daniel venir aquí. ¿Por qué? Pues porque una de las herramientas más importantes, de cara a la pobreza y exclusión infantil es la educación. Es la más importante. La más importante es el salario de la madre, o el ingreso mínimo vital, o como le queráis llamar. Porque pobreza infantil no existe, existe pobreza familiar, que normalmente es pobreza monomarental. El 43% de las familias que tienen problemas económicos moderados o severos, o sea, pobreza moderada o severa, son familias monoparentales. En fin, no os tengo que explicar que de ese 43%, más del 80% son mujeres solas con hijos a su cargo, ¿vale? Por lo tanto, y ha habido un cambio radical con el ingreso mínimo vital. Por lo tanto, no solo es educación quien tiene que resolver los problemas de los chavales. Pero el siguiente paso para la inclusión es la escuela. Absolutamente fundamental. Cuando llegamos a la escuela en Aragón, me van a saltar los referentes. Quería citar a dos personas y las voy a citar, porque soy mayor. Joaquín Costa, escuela y despensa, despensa y escuela. Y es la solución de este país, de la decadencia española, 1880, 1890. Lorenzo Milani, escuela de Barbiana. En la Florencia, en la Toscana, vaciada de los años 60, monta una escuela en la que tiene 3 principios. 1, no suspender. Insisto, no suspender. O sea, no se plantea la excelencia. Eso viene luego, en el tercero. No suspender. 2, jornada completa. ¡Buah! La bomba. Incluidos sábados y domingos. No vamos a poner el paralelo porque es una situación completamente distinta. Hoy, los sábados y domingos, los críos y crías del Gascón y Marín tienen que ir a hacer actividades a otros sitios, no a la escuela, ¿vale? Pero jornada completa, porque están mejor en la escuela que en unas casas en las que no hay ningún tipo de estimulación. No eran inmigrantes, no eran familias desestructuradas, no eran familias de un pueblo de la montaña toscana, a 45 kilómetros de Florencia, años 60, había autobuses y coches particulares. Bueno, segundo, jornada completa. Y tercero, la escuela tiene una finalidad, cambiar la sociedad. Y para eso, ¿qué hace falta? Leer, manejar el lenguaje muy bien, el cálculo, para que no te engañen, y ser capaz de expresar tus ideas. Son ideas muy sencillas de la escuela de Barbiana, que son fundamentales, y estoy seguro que luego Iván, que sabe mucho más de esto que yo, pero bueno, yo hice magisterio, en mi itinerario fue los primeros estudios que hice y me enamoré de la escuela de Barbiana. Entonces la cito siempre que puedo en algún contexto educativo. Me diréis, bueno, ni estamos en la España del 60% de analfabetismo, 50-60% de finales del 19, ni siquiera del 20 y tantos, 20 más o menos % de los años 60. Tenemos en este momento un 1,5% de analfabetos en España. No es nuestro problema ese. A lo mejor no necesitamos esa escuela y yo creo que seguimos necesitando esa escuela. Necesitamos una escuela en la que los chavales
no sean evidentemente analfabetos digitales y que manejen las nuevas tecnologías, las tecnologías. Pero hace unos días con alguien que está aquí sentado comentábamos que a lo mejor hacen falta menos tablets y más esfuerzo y refuerzo educativo para la equidad. Y se está haciendo un esfuerzo importantísimo. Por ejemplo, me estoy saltando, lo tengo más estructurado en el móvil, pero da igual. La pandemia, yo estoy casado con un director de instituto y de un instituto de Las Delicias, que tiene casi tanta diversidad como Iván en el Gascony Marín. Cuando estalló la... Perdona. Es igual, nos manda el correo mal también. Vale. O sea, que no te preocupes. Son vecinos. Perdona, Cantín y Gamboa. Sí, claro, sí. Bueno, cuando estalló la pandemia, claro, yo le veía hablando, bueno, yo tenía otros líos, ¿verdad? Nuestra casa tiene muy poco pasillo y había que salirse al balcón para no estorbarse el uno al otro. El problema para que los chavales tuvieran acceso a las actividades que les mandaba su profesora. Tuvo que intervenir la Asociación de Vecinos Manuel Viola para llevar las tablets y los ordenadores que el departamento puso a disposición para las familias que no tenían. Pero claro, muchas familias no tenían acceso a Internet tampoco, que eso también está en el Observatorio de la Desigualdad. Metéis en Google Observatorio Desigualdad en Aragón y hay un montón de datos muy interesantes que además no dejan mal cuerpo, que es importante también, ¿eh? O sea, mejoramos. Hemos hecho cosas bien en Aragón en estos últimos años. Insisto, 15 años de evolución. Sigue habiendo un 17% entre las familias que tienen recursos y las que no tienen un 17% menos de acceso a Internet. Eso es una barbaridad. Eso en las personas mayores de 75 años, que haya brecha digital, es una faena para ellas y para ellos, porque lo pasan fatal y lo sabéis. Pero en el caso de niños, niñas y adolescentes, eso es una brecha que les va a lastrar en el futuro. Entonces, ¿quién puede igualar eso? Educación. Ahí sí que ya miro al jefe de la educación en Aragón. Y de nuevo, observatorio, inversión en educación en Aragón respecto del resto de comunidades españolas. Estamos en el tercio más alto. Pero hay que dirigirla. Una de las preguntas que les hice a los que presentaron el observatorio fue: ¿hay más inversión, hay más renta transferida del Estado, de las autonomías hacia las familias, ingreso mínimo vital, y el quesito sigue ahí? ¿Qué está pasando? Y no ha subido tanto la mediana de ingresos para que la pobreza severa y la pobreza moderada no baje. No llegamos suficientemente bien a esos colectivos. Los recursos que tenemos, que no son malos ni están mal distribuidos, no llegan a determinados colectivos que tienen más dificultades. Necesitamos alianzas estratégicas. Y ahora viene mi libro, claro. Me habéis invitado y somos entidades sociales. El papel que han hecho los centros sociolaborales en el mundo educativo aragonés es espectacular, dando oportunidad a chicos y a chicas que en el aula no iban a aguantar, no podían aguantar por 1000 motivos, 1000 no, una docenica, pero muy complicados de trabajar. ¿Cómo va a atender una profesora, una tutora, un tutor, una orientadora, una adolescente con tendencias suicidas y que no se puede contener el dolor, la rabia y el malestar que tiene dentro, si tiene además 20 chavales más? Claro que el protocolo de prevención de suicidio que se ha hecho es un esfuerzo genial y es una manera de que la escuela diga: nosotros tenemos que hacer algo por estos chavales, chavalas que se encuentran en esa situación. Pero no lo podéis hacer solos, tenéis que trabajar con más gente. Tenemos que hacer alianzas para determinadas situaciones que son muy complejas y que no se pueden ni contener ni sostener suficientemente en la escuela. Yo no podría trabajar, mi gente no podría trabajar con los menores protegidos si no existieran los centros sociolaborales, el PROA, la FP básica, si no tuvieran actividades fuera del piso, del centro, que les diera socialización,
que reforzara su autoestima, que permitiera que contrastaran y aprendieran con otros, aprendizajes colaborativos, 1000 cosas que sabéis vosotros más que yo, pero que yo veo en los chavales, y gracias a que pueden ir a esos centros, nosotros sacamos adelante su evolución y crecen con nosotros. Hago la oración en pasiva, educación. Yo no quiero ir a dar clase. Mi gente va. Tenemos un programa Educlando de aprender a gestionar las redes. No he hablado de las redes, pero vamos, podríamos hablar un rato luego. A gestionar mejor las redes, a no utilizarlas para hacer daño a los otros, a las otras, etcétera, etcétera. Pero es que nuestro papel no es ir a educación, al espacio educativo, a deciros algo, no. Es que haya chavales y chavalas del espacio educativo que tengan una alternativa, un espacio complementario, por supuesto coordinado con quien es su tutora, su orientadora, su jefe de estudios, para sacarlos adelante. Y termino con una cosa, la familia. La familia. Las familias, las madres solas. ¿Quién trabaja con ellas? La tutora, el tutor, que las llama cuando puede, igual una vez al mes. Salud mental, infanto-juvenil, las ONGs, que tenemos ya listas de espera, y cantidad de veces hemos tenido chavales en protección. Os cuento un caso y termino. Tuvimos un chaval en un centro específico, no os voy a decir cuánto costaba la plaza, porque había 2 educadores por turno para 6 chicos, 24 horas, 7 días, imaginaos, el coste es brutal. Y cuando llevaba 6 meses con nosotros, hablamos con los servicios sociales municipales y conseguimos primero una ayuda de urgencia y con la DGA para que le dieran a la madre un IAI. Porque, bueno, en 2 meses más el crío estaba en casa. La escuela detecta un montón de situaciones de ese tipo y peores, de maltrato. 2, puede avisar a las otras redes, familiar, sanitaria, servicios sociales. Y 3, hace falta toda la tribu. Ya sé que suena, que lo hemos oído 1000 veces y que ya casi está gastado, pero es que hacemos falta toda la tribu. Lo de Badalona, hacía falta toda la tribu, hacía falta un guardia de seguridad que cumpliera con su trabajo, hacía falta adultos en ese instituto que al ver ese vídeo dieran la señal de alarma, hacía falta que los testigos complacientes, alguna dijera, pero esto es una burrada, ¿esto qué es? Hacía falta que alguien respetara a esa familia y a esa niña, y sigue haciendo falta, Es que es un problema social, es verdad, hay críos que han hecho algo gravísimo, gravísimo, y que también les va a pesar toda la vida, no tengáis la menor duda, pero a la que más le va a pesar va a ser a la cría. Para que eso no pase, hacemos falta todos. Venga, ya. Muchas gracias, Pedro. 15 minutos. Clavaos. Clavaos. De verdad, O sea, de 12 y 27, perfecto. Bueno, muchas gracias, Pedro. Sabíamos que elegíamos bien para que vinieras y fueras uno de los ponentes porque la experiencia que tienes tú y la forma de ver pues, a la infancia, ¿no? Yo creo que a todos nos ha gustado escucharte. Bueno, pero ahora toca a Iván, compañero, director de la Fundación, un hombre apasionado con la educación, indudablemente, un hombre con una vocación tremenda, con ganas de innovar, le pone mucha pasión a lo que hace, y yo creo que eso es muy importante, sobre todo en un colectivo como el que hay en la Caridad, ¿no? Bueno, pues enfrentamos con la Caridad, ya hemos visto en el vídeo, ¿no? Que es una mezcla de colectivos que eso le da mucha riqueza, pero nuestros niños y nuestra infancia, la verdad es que tienen mucho por lo que trabajar. Bueno, pues Iván, no te voy a presentar más, eres el director de infantil y de primaria del Colegio Cantini Gamboa desde hace unos años ya, y junto con los compañeros, ¿no? Con muchos de los que estáis aquí, con el equipo humano que hay en la Caridad, pues hacen un trabajo extraordinario, y yo creo que ya es un colegio con una experiencia muy dilatada, ¿no? De años en tratar pues, con esta infancia que ha detallado Pedro. Me parece que tú vas a hacer la presentación desde allí. Permitís. Sí, por favor. ¿Sí? ¿Está puesto? Sí. Bueno, yo tenía preparada una presentación para visualizar un poco mejor el trabajo que desarrollamos en nuestro centro. Lo primero, pues agradecer al consejero,
a Pedro por acompañarnos aquí esta tarde hoy. También la presencia de Cristina Ulecia, que le pedí por favor que nos acompañara, es nuestra inspectora de referencia del centro. Gracias por tu apoyo, tu atención, así como a Paloma Espinosa, concejal de Educación, que le acompañamos también hoy por la tarde. Bueno, pues como ha dicho Daniel, mi compañero y director de Fundación La Caridad, estamos en el acto conmemorativo de 125 aniversario. Por aquel entonces ya Fundación La Caridad la fundó el alcalde de Zaragoza, Cantini Gamboa, nombre que recibe actualmente nuestro centro. Y como ha dicho, como hemos visto en el vídeo, la fundación se creó entonces pues, para paliar un poco las necesidades básicas de personas que vivían cercanas a nuestra ciudad, que vivían en zonas rurales y que necesitaban un centro pues, para poder paliar estas necesidades vitales que tenían entonces. Con esta misma idea, de hace 125 años, todos los servicios que estamos hoy en la fundación, creemos que seguimos con esta misma idea, el poder atender a las personas y ciudadanos de Zaragoza. En nuestro caso particular, el colegio atenderá a todo el alumnado, pero adaptándonos también a sus necesidades. Esto es un pilar básico para nosotros desde hace ya muchísimos años. Hoy en día, a diferencia de hace 125 años, con una visión mucho más global. Si antes hablábamos de personas que vivían cercanas a Zaragoza, hoy hablamos ya de personas que vienen de otros países, con diferentes culturas, y que emigran a nuestro país en busca de mejorar sus vidas. En estas últimas décadas, nosotros como docentes, además de atender a la inclusión, atender nuestras aulas, hemos vivido ya no sé cuántos cambios de leyes educativas, desde LOGSE, una LOPEG, hemos pasado por una LOCE, LOE, LONCE, actualmente la LOE. Evidentemente, todas estas leyes están con el propósito de mejorar la educación, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no quita que también para nosotros los docentes este cambio implica también mucho trabajo, sudor y lágrimas. Aquí agradezco a todos mis compañeros que hoy me acompañan y que sabemos lo que supone adaptarnos a la nueva ley, la burocracia, programaciones, demás, que muchas veces nos quitan tiempo de lo que tanto disfrutamos, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro centro actualmente es un centro concertado, previamente fue conveniado. Hago énfasis en esto, pues porque creo que es una muestra de la especial relación que existe entre nuestro centro con la administración educativa, que yo creo que siempre han tenido un reconocimiento a la labor social que venimos desarrollando en nuestro centro. Actualmente me toca estar aquí como director del colegio, de la etapa de infantil y primaria. Tengo a mis compañeros también de equipo directivo acompañándome en esta tarde. Es un orgullo representaros a todos, equipo docente, que nos acompañéis. Para mí, trabajar en el cole, yo creo que es una motivación extra el ver cómo sacamos a nuestros chavales adelante, las ganas que le ponemos y el entusiasmo que ponemos por favorecer la inclusión. Actualmente el equipo de centro lo estamos formando 25 docentes, incluyendo también equipo de orientación, nuestra compañera, la trabajadora social también Yolanda, que también nos acompaña, y siempre con la idea de mejorar la atención y con vistas a la igualdad de oportunidades. Fuimos ya hace años, lo hablaba ahora con el consejero, de las primeras comunidades de aprendizaje que ya hubo en Aragón, muestra de esta educación inclusiva que venimos trabajando desde hace años también. Fuimos también Premio Nacional de Atención a la Diversidad y seguimos manteniendo esa ilusión y ganar de adaptarnos y mejorar en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para nosotros, en realidad, lo más importante es que todo nuestro alumnado aprenda, hago énfasis, que aprenda en función a el punto de partida que tiene cada uno de ellos y sabernos adaptar a cada una de las necesidades. Teniendo en cuenta esto, el centro es fundamental la motivación que nosotros hagamos hacia todos nuestros alumnos y alumnas. A lo largo de mi presentación iremos mostrando algunas de las distintas estrategias que trabajamos en el centro para favorecer la igualdad de oportunidades. En el colegio vemos el eje de hoy que hablamos de estrategias para la igualdad. Es uno de los pilares que tenemos como proyecto educativo de centro, muchas veces con mayor o menor fortuna, pero siempre con el propósito de que los chavales alcancen el máximo posible y se puedan adaptar a la sociedad actual.
Para eso, me gustaría también resaltar lo que la actual ley LOE, que potencia sobre todo lo que es la palabra inclusión. Me gustaría diferenciar entre lo que es igualdad y equidad. Hace unos años veníamos hablando de una escuela que fuera igual para todos, que nos adaptamos a las necesidades. Sin embargo, hemos querido dar un paso adelante, y creo que la ley educativa esto es lo que nos está promoviendo, que es que sepamos capaces de apoyar a todo el alumnado, pero en función a la necesidad que presenta cada uno de ellos. Tenemos que ser capaces de dar la ayuda necesaria atendiendo a las necesidades de cada uno de ellos y ellas. Dentro del proyecto estratégico del centro, he querido aquí hacer un poco la misión que tenemos dentro del plan de centro, sobre todo el ser pertenecientes a una entidad social como es Fundación La Caridad, donde todos los servicios trabajamos en esta educación inclusiva, pretender ofrecer una verdadera igualdad para alcanzar esta igualdad de oportunidades. Esta es la esencia propia del centro educativo, un compromiso de que todos los docentes trabajemos en esta misma línea para intentar lograr una sociedad lo mayor inclusiva posible. Por tanto, todas las líneas de trabajo y proyectos que se desarrollan en nuestro centro, bien a corto, medio, largo plazo, van siempre dirigidos a esta igualdad, equidad y una participación democrática de todos los miembros que componemos la comunidad educativa. Como habréis visto, planteamos siempre, dentro de la misión, si la hemos podido leer, el afecto como herramienta fundamental para conseguir todos estos propósitos. Actualmente el centro estamos participando en un programa europeo, el PROA Plus, que es un programa de orientación, avance y enriquecimiento, cuyo eje vertebral es es trabajar la educación inclusiva. Este proyecto se desarrolla con diversas acciones organizativas, metodológicas, y cuyo propósito final es lograr alcanzar una inclusión total del alumnado. A continuación ya veremos las acciones, una serie de experiencias que llevamos ya trabajando en nuestro centro, que vamos modificando también cada año, pues porque nos tenemos que ir adaptando a la nueva sociedad, los cambios también afectan en educación, y empezaremos hablando de cómo nuestro centro hacemos partícipe a todos los que llegan nuevos a ser miembros de nuestra comunidad. El alumnado, muchos de ellos llegan a nuestro colegio fuera de plazo. Para nosotros el periodo de matrícula, pues bueno, es un momento que actualmente estamos en él, pero que no implica que es cuando se incorporan todos nuestros alumnos al centro. Por poner un ejemplo, este año hemos escolarizado fuera de plazo aproximadamente unos 50 alumnos. Entonces, constantemente estamos haciendo planes de acogida para acoger este tipo de alumnado. Esto implica alteración de grupos clase, modificar refuerzos, planes de inmersión lingüística constantes. Para ello, es muy importante las evaluaciones iniciales que se realizan con nuestro alumnado cuando llegan a nuestro centro. Fundamental las entrevistas con las familias, para poder sacar de allí el contexto social del que provienen, dificultades que pueden presentar, sacar el nivel competencial de nuestros alumnos para poder, a partir de este nivel, dar el mayor apoyo posible. Y para eso, adaptarnos a ellos y optimizar la curva de aprendizaje. Además, muchas de nuestras familias, cuando llegan a nuestro centro, vienen de otros países, otras culturas, y muchas veces presentan cierto desconocimiento en la búsqueda de recursos, situaciones de percepción de cierta desprotección. Muchas veces vienen con papeles que todavía no están reglados, tienen miedo de pedir ayudas, ¿dónde tengo que recurrir? Y somos nosotros, el colegio, centro de referencia para todas estas familias, familias que son además, que presentan mucha vulnerabilidad. Parte de este alumnado antes estaba inmerso en una definición cultural muy clara. Sin embargo, ahora se ve inmerso en una superposición de culturas que en un momento determinado puede generar hasta falta de identidad, conflicto, incluso inseguridad. En esta sociedad de búsqueda inmediata de respuestas, como hablaba antes Pedro, tenemos los recursos tecnológicos al alcance de todos y queremos respuestas inmediatas. Muchas veces no valoramos el esfuerzo. Es tan inmediato la respuesta que el esfuerzo queda un poco de tener esa prioridad. Es preciso, por tanto, plantear estrategias que transformen estos elementos en recursos a favor del desarrollo y del aprendizaje. Para ello, pues,
veremos cómo, cuando llega alumnado nuevo al centro, cómo hacemos esta recepción de alumnado, cómo acogemos en nuestra comunidad educativa. Para ello, cuando llega una familia nueva, principalmente Mati como directora de secundaria y yo como director de infantil y primaria, somos los que tenemos la primera entrevista con las familias, y cuando les entregamos la hoja de información del centro, perdón, que la tenemos aquí, es simplemente porque podamos visualizar. No únicamente hablamos de las metodologías que trabajamos en el centro, no únicamente hablamos de cómo se lleva a cabo la matriculación, sino que es muy importante explicarles también cómo funciona el sistema educativo español, dónde y cómo podemos solicitar ayuda, a dónde nos tenemos que dirigir. Vemos aquí también en nuestra hoja que entregamos a las familias donde podemos solicitar ayudas que vienen del Gobierno de Aragón, como puedan ser las material curricular, becas de comedor, o las ayudas con las que contamos actualmente en nuestro centro, gracias a la ayuda municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, que, como veremos a lo largo de la presentación, hemos podido desarrollar también una serie de actividades gracias a este propósito. Es muy importante que este seguimiento que hacemos con las familias, pues porque cuando llegan a nuestra ciudad, somos nosotros los referentes para ellos. Además, activamos también un plan de acogida. El plan de acogida, que este año, además, lo hemos estado revisando, primero pasan por nosotros, por el equipo directivo, somos los que tenemos la primera toma en contacto con las familias, pero luego tenemos la figura de Jorge. Jorge, que es ese nexo de unión que establecemos entre el centro y las familias. El momento de acogida de familia no es el momento de la primera semana, el primer mes. La familia se tiene que sentir confianza, tiene que tener en nosotros ese afecto, y para eso nosotros tenemos que responder. Por eso Jorge es esta figura que siempre va a estar de nexo entre las familias y el centro y va a intentar derivar en función a las necesidades que éstas presenten. Por otro lado también, cuando hablamos de que llega alumnado nuevo a nuestro centro, también dentro de nuestro plan de acogida es importante la función que realizan el resto de componentes de la comunidad. Evidentemente, los alumnos. Alumnos de secundaria, como por ejemplo Gabriela y Yusef, que han querido participar en la elaboración de este plan de acogida y que son ellos mismos los que, cuando llega un compañero nuevo al centro, son los que pasan con ellos los primeros días, intentan acomodarlo a las aulas. Tutores y tutoras, como Ana, que hoy la veo por aquí también, que llega el mes de diciembre y enero, y en cuarto de secundaria le vienen 7 alumnos nuevos. Ana tiene que amoldar, cambiar todo en función a las necesidades de todo este alumnado nuevo que ha llegado ahora a su aula. Cambiar espacios, ver qué tipos de recursos vamos a dar a estos alumnos. O mis compañeros María Ángeles y Daniel, como jefe de estudios, que continuamente tienen que estar organizando, distribuyendo horarios, espacios. Por ejemplo, este año la biblioteca. Antes teníamos una biblioteca. Este año la biblioteca ha tenido que pasar a ser pues otra aula más, pues porque los espacios se nos quedan cortos y pues bueno, pues tenemos que sacar de donde hay dentro de nuestro centro. Profesores como por ejemplo Lourdes o Marisol, que siempre se muestran receptivas a modificar metodologías, espacios, tiempos, para ofrecer una atención educativa más efectiva. Esto nos puede pasar varias veces en el mismo curso. Como hemos dicho, nuestro centro podemos empezar a principio de curso con 17 alumnos, alumnas en un aula y acabar con la clase llena. A continuación, la siguiente estrategia que hablaremos será de cómo adaptar las necesidades educativas y cómo hacer esta educación a medida que nosotros llamamos. Es muy importante, cuando atendemos a necesidades, ver la necesidad real de cada una de las personas. Para ello, como hemos dicho anteriormente, el centro estamos actualmente trabajando con el programa PROA Plus. Una de las palancas que se desarrolla en nuestro centro de PROA Plus son las tutorías individualizadas. Las tutorías individualizadas consiste en, como su nombre dice, asesorar al alumnado de manera individualizada, pero donde tiene un poder muy grande lo que es la escucha activa. Muchas veces es muy importante para nuestros alumnos que se les escuche desde el afecto. Por poner un ejemplo, durante este curso se han atendido 52 alumnos y alumnas desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, con un total de 265 sesiones. Estamos hablando todo esto fuera de horario lectivo. Os podéis imaginar, en un equipo docente de 25 profesores que lo componemos,
las horas que nos tocan para poder atender a todo este alumnado. Además, también llevamos a cabo programas para ayudar al alumnado con desconocimiento del idioma. Es el programa que llamamos de inmersión lingüística. En ocasiones lo podemos hacer con profesores específicos y otras en el aula, donde desarrollamos el propio programa que se desarrolla en estas aulas. Además, también los agrupamientos van a ir variando en función al nivel de necesidad y, sobre todo, al nivel competencial del alumnado. Alumnado que muchas veces requiere de adaptaciones curriculares significativas. Entonces, a la hora de nuestro centro poder rentabilizar más estas horas de apoyo, pues hacemos agrupamientos independientemente de la edad o del curso en el que se encuentren nuestros alumnos, sino agrupamientos por competencia. Si realmente lo que queremos es que nuestros alumnos aprendan y avancen, tendremos que partir de un nivel competencial y, sobre todo, lo que queremos es que haya cierto avance. Este año, además, también, ya el curso pasado empezamos con ello y este año lo seguimos desarrollando, el programa PAE con el alumnado de secundaria. Un programa que se desarrolla a primeras horas del día, en el que los profesores especialistas son los que imparten las asignaturas propias, pero adaptadas a sus niveles curriculares, y posteriormente los profesores de apoyo son los que siguen con la misma dinámica de lo que ya ha explicado el profesor especialista. De este modo, intentamos adaptarnos y, por lo menos, que lo que hablaba antes Pedro, que adquieran conocimientos básicos. Lo que nos interesa es que nuestros chavales, el día de mañana, puedan desenvolverse en la sociedad. También dentro del programa PROA Plus, otra de las palancas que estamos desarrollando este año en nuestro centro es la codocencia, o bien llamada también docencia compartida, y que esta se realiza de manera en que varios profesores compartimos horario, espacios, para atender mejor al alumnado con dificultades. No veo por aquí, por ejemplo, a Luis, pero este año con Luis hemos organizado nuestra propia olimpiada de clase, haciendo nuestros programas de gamificación, cambiando metodologías, o Cristian y Daniel, por ejemplo, que comparten la clase de matemáticas, donde juntos distribuyen la clase, la programan y luego la comparten la clase, y uno puede ser el guía de el que dinamice la clase y otro puede estar atendiendo al alumnado con necesidades. Además, también, desde que somos comunidad de aprendizaje, venimos trabajando las sesiones de grupos interactivos. Yo creo que también es una metodología de los que fuimos pioneros también en Aragón. Llevamos trabajando con la dinámica de grupos, yo creo que más de 20 años. Seguimos actualmente desarrollándola, pues porque creemos que es una dinámica muy productiva, en la que el profesor es el que organiza las sesiones y contamos con la figura de voluntariado. Veremos más adelante la importancia que tiene el voluntariado en nuestro centro, bien sea voluntariado por parte de familias, voluntariado por personas que vienen externas del centro o incluso de alumnado de prácticas que realiza, veo por aquí dos compañeros, Íñigo, que vienen a nuestro centro y se enganchan porque nuestro centro yo creo que engancha. Nuestros chavales tienen cierto enganche que las personas que trabajamos con ellos nos enamoramos del funcionamiento de nuestro centro. Por otro lado, también los materiales y metodologías que llevamos a cabo en nuestras aulas son diversas. No podemos trabajar solo con recursos tecnológicos. ¿Qué importancia tiene, Merche, que muchas veces se nos agobia con el avance de tecnología? Pero, sin embargo, la importancia que tiene ese afecto, ese aprendizaje de lectoescritura, aprendizaje de conocimientos básicos de matemáticas, tanto o más como los recursos digitales que anteriormente hablábamos. Y cuando encima tienes una compañera al lado como Yuli, que te puede reforzar esto a donde tú llegas y viceversa, pues esto nos enriquece mucho todavía más. A continuación, veremos cómo desde nuestro centro también abordamos el tema de acortar distancias, el acompañamiento en la reducción de la brecha socioeconómica tanto al alumnado como a nuestras familias. Hablamos anteriormente de cómo somos la referencia en nuestras familias a la hora de buscar ayudas. Por poneros ejemplos también, en este curso actual hemos realizado desde el centro más de 200 entrevistas con las familias para ayudarles en el proceso de solicitud de más de 200 becas del Gobierno de Aragón, tanto becas de comedor escolar como becas de material curricular. Además de estas ayudas, a partir del mes de finales de septiembre-octubre, también se realizaron más de 200 entrevistas con las familias también para tramitar la ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ayudas destinadas principalmente a sufragar actividades, más que actividades extraescolares, como veremos un poquito más adelante, las actividades del plan de tardes que se desarrolla en nuestro centro. Por otro lado también, el equipo de trabajadoras sociales de Fundación La Caridad, mi compañera Yolanda, que es la trabajadora social de nuestro centro, se encarga además de llevar el seguimiento de absentismo, para nosotros muy importante, y en los últimos años hemos bajado muchísimo la cifra de absentismo escolar, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Esta motivación a los chavales, por lo menos, que vengan a nuestro centro y no estén en otros sitios. Pues además también Yolanda, la persona cercana a ellos, que les asesora cuando llegan a nuestro centro, dónde pueden dirigirse, dónde pueden pedir necesidades, cómo distribuir. Entonces, esa labor también la hacemos desde el propio centro. Por otro lado, también, muy importante para nosotros, es la relación que establecemos con entidades externas, gracias a pertenecer a una entidad social como Fundación La Caridad, nos permite establecer nexos con entidades como, por ejemplo, Mafre, Caixa por Infancia, Asociación Sonrisas, Interpeñas, Red de Bibliotecas Municipales, Asociación Tandis, Tres Pies, Asociación Colores, Federación Aragonesa de Balonmano. Para nosotros esto es muy importante, que todo este tipo de entidades colaboren con nosotros. Ya no solo por ofrecer una formación de calidad al alumnado, sino también para que en un futuro tengan también una referencia. La figura del voluntariado, que hemos hablado anteriormente, nos aporta muchísimo y muchas veces, si no fuera por esta figura, muchas de nuestras actividades no las podríamos desarrollar. Por eso, para nuestros chavales también es muy importante transmitir este valor, el valor de que cuando tú eres ayudado, también en el futuro el ayudar a los demás. Yo creo que es una huella que debemos dejar en todos nuestros alumnos. Luego también, desde el programa de Ministerio de Igualdad, este año trabajamos en el centro también con el programa Corresponsables, dirigido también a los centros por el Gobierno de Aragón. Y gracias a este programa también tenemos el servicio Madrugadores para las mañanas, para facilitar la conciliación familiar, y también por las tardes, para familias que no optan al plan de tardes que veremos en el centro, también tenemos un aula abierta para tanto alumnados de infantil como primaria como secundaria. Gracias a este programa nos hace que nuestro centro pueda estar más horas abierta, porque realmente lo que nos interesa es que si nuestros chavales están en nuestro centro, los sacamos de otros entornos. Y realmente queremos que tengan como referencia nuestro colegio, que sirva un lugar de unión para ellos y donde sirva también para refuerzo entre iguales también para ellos también. Ya me queda poquito, no quiero extenderme mucho más. Si tú te iba a llevar la atención. Simplemente hablar un poquito de la importancia de nuestro centro de atención a la diversidad, la importancia de esto que hablamos nosotros de crear comunidad, la importancia que tiene que todos los alumnos se sientan partícipes de una comunidad de aprendizaje y de, por ejemplo, también la ayuda que obtenemos de Departamento de Educación, como por ejemplo pueda ser el CAREI, que con nosotros refuerza también lo que es el tema de la inmersión lingüística, que además del programa que llevamos académico dentro de las aulas, se ejerce también fuera, en aulas específicas del CAREI. O, por ejemplo, ahora que hemos empezado también un programa de CAREI, que es el programa de lengua árabe y cultura marroquí, que viene un profesor del Reino de Marruecos, imparte también clases de cultura árabe en nuestro centro. Se desarrolla por las tardes también, los viernes por la tarde. Y un poco para ya finalizar mi intervención, hablar de este plan de tardes, porque yo creo que hoy en día es nuestro grueso y lo que nos está distinguiendo un poco de otros centros. Cuando hablamos de plan de tardes, simplemente con ver esta organización que tenemos aquí, hablamos de un plan de tardes en el que puedan acceder todo nuestro alumnado. Anteriormente, cuando hacíamos extraescolares, veíamos que no todo nuestro alumnado podía acceder a las clases de extraescolares. Sin embargo, estos dos últimos cursos hemos podido desarrollar un plan de tardes en la que el centro está abierto hasta las 6 de la tarde, en el que se crea un organigrama por la tarde con personas de referencia con el alumnado, que hay una comunicación entre el profesorado de por la mañana y por las tardes para que haya esta transición de refuerzos educativos con ellos y que los chavales, además de hacer actividades musicales, actividades de idiomas, actividades de baile, también lo compaginamos con actividades de apoyo y refuerzo, con continuidad con las actividades lectivas que se estaban desarrollando por la mañana. Por otro lado, también, cuando hablamos de afecto, yo también quiero hacer un poco de apostillar el tema de
lo intergeneracional, proyecto de innovación intergeneracional. Nuestro centro, al pertenecer a Fundación La Caridad, compartimos diferentes servicios y tenemos una oportunidad, el hecho de tener el centro de día, los sitios arriba y poder organizar actividades conjuntas. Este proceso de actividades que veníamos desarrollando antes del COVID, con el COVID quedó un poco en la reserva, actualmente las hemos vuelto a retomar, pero nos gustaría que de cara al curso que viene presentarlas a educación como un proyecto de innovación que estuviera firme dentro de nuestros pilares también de cómo trabajar en la educación intergeneracional, sensibilizar a nuestros alumnos también con otras generaciones y hacerlo extensible también a otros centros. Nosotros, siendo que tenemos el beneficio de poder optar por el centro de día y los chavales, pues cómo transmitir esta experiencia de nuestro centro a otros centros también que quieran participar de esta iniciativa. Y como creo que ya me paso de tiempo, aquí ya acabo mi intervención. Agradecer a todos los que nos habéis querido acompañar en este 125 aniversario y como nos dice nuestro lema, preparamos para el presente, comprometidos con el futuro. Muchas gracias a todos. Gracias Iván. Como veis, no me había quedado corto cuando he dicho que es una persona que le pone pasión. No, es verdad, que es verdad y lo vive y es interesante. Yo creo que también esta exposición que has hecho, pues hablando también de la realidad, ¿no? Y de las personas, con los nombres de las personas que están implicadas, yo creo que le da una visibilidad. Y es que hay que verlo, realmente este trabajo hay que verlo de cerca y el que lo ve se queda prendado, eso es inevitable y tal. Pero bueno, yo creo que con este toque ya que hemos, entre Pedro y Iván, que han mostrado pues toda esta parte, dijéramos, visibilizar, ¿no? Lo que es la infancia, cómo lo hace el Colegio Cantini y Gamboa y Fundación La Caridad, pero es tan importante que la administración pública, que el gobierno tenga un papel, el que tiene que tener, ¿no? Como responsable máximo de las personas, ¿no? De los ciudadanos, y que además, bueno, como bien ha dicho Iván, nos sentimos muy unidos siempre, ¿no? Desde un colegio que a pesar no, que es concertado, pero que funciona de una manera muy abierta y sin ningún tipo de ideología marcada ni nada, ¿no? Entonces, creo que es el momento, consejero, de dejarle pues que todas las apreciaciones que nos quiera transmitir las podamos escuchar. Bueno, todos. pues muchas gracias en primer lugar a la Fundación La Caridad y al Colegio Cantini y Gamboa por invitarme a esta mesa redonda o esta mesa en línea y a Ibercaja por abrir estos espacios de debate. Yo generalmente termino las tardes, no todas evidentemente, pues con alguna actividad cultural. Soy consejero de Cultura, pues con alguna exposición, inaugurando alguna exposición, presentando algún libro, en algún tipo de concierto, en alguna cosa, o con alguna actividad deportiva de espectador. Por ejemplo, pues viendo algún partido de fútbol, baloncesto, etcétera. Pero no está mal terminar también una jornada con un tema educativo. Por eso el agradecimiento a la invitación. Felicitar por el 125 aniversario de Fundación La Caridad y, desde luego, con las intervenciones de Pedro y de Iván, no sé si yo voy a ser capaz de decir algo más interesante de lo que han dicho ellos. Yo quiero resaltar y destacar el papel y quiero felicitar al profesorado de Cantini y Gamboa porque conozco su proyecto desde hace muchos años. Fueron una de las primeras comunidades de aprendizaje y me la presentaron y veo aquí algunas caras conocidas que no había visto desde entonces, pero que sí que recuerdo con mucho cariño y con mucho interés esa visita que hice acompañando a una consejera. Yo lo que quiero decir, y lo ha dicho muy bien Pedro, quiero decir una cosa, y es que a veces debatimos demasiado sobre los términos equidad, inclusión, igualdad, y no llegamos al fondo de la cuestión. Yo voy a evitar decir o hablar de logros del gobierno, de lo que hemos puesto en marcha, porque lo que hemos puesto en marcha está. Y voy a un poco me gusta ser crítico y decir lo que queda por hacer y lo que tenemos que hacer. Y lo decía Pedro, lo decías Pedro, es decir, el sistema educativo no ha nacido para romper con la brecha de la conciliación,
pero es el principal elemento para abordar el tema de la conciliación. El sistema educativo no es el único responsable de garantizar la equidad, pero es el elemento más importante para garantizar la equidad social. Y hay un solo dato: el sistema educativo es más equitativo a las edades más tempranas. Es decir, en un ciclo de 0 a 3 años, el sistema educativo es plenamente equitativo. Es decir, casi podríamos decir. Y va abriéndose la brecha de la equidad conforme vamos avanzando en el sistema educativo. Me acompaña el presidente del Consejo Escolar de Aragón y la directora provincial, y me han oído hablar muchas veces de este tema que voy a enfocar, porque evidentemente estamos en Aragón muy por encima de la media dentro de los sistemas educativos nacionales, pero eso te dice simplemente que estás muy por encima de la media, lo cual no quiere decir que la media sea alta. Lo es, pero evidentemente no te tiene que decir, como estoy por encima de la media, pues ya casi no tengo que hacer grandes cosas. Y sí que hay que hacer grandes cosas. Las decisiones que tiene que tomar un gobierno tienen que estar basadas en indicadores. Y tienen que ser perfectamente evaluables. Todo tiene que ser perfectamente evaluable. Hay una realidad que es la que tenemos y es la que tenemos que mejorar, y es que, como se ha dicho aquí, tenemos unos 15.000 beneficiarios, familias beneficiarias de las becas de comedor y de material curricular. Pero si nos vamos a ver cuántos son los beneficiarios de un programa de refuerzo, eso baja significativamente. Hay que partir de una idea, y esto, para decirlo un consejero, fíjese lo que he tenido que yo valorar y pensar. El sistema educativo formal, tal y como está concebido, no es suficiente para atender todos los problemas socioeducativos de la población escolar. Hay que partir de ese principio fundamental. Es decir, los alumnos donde mejor están es en la escuela, pero la escuela, tal y como es su organización, no puede abordar todos los problemas socioeducativos de cada uno de los ciudadanos. Y por eso se hablaba de las 7 leyes educativas. 7, 8. Bueno, no hay ninguna de esas leyes que haya cambiado el sistema educativo. Ninguna. Es decir, el sistema educativo es un sistema graduado, donde si lo ve una persona mayor que viniera y volviera, lo reconocería perfectísimamente. Pupitres, mesa del profesor, vería un monitor que diría, anda, una televisión aquí, si conocía la televisión y esto qué es, pero perfectamente reconocible. El liderazgo de un docente al servicio de una causa, pero el liderazgo de un docente en el aula. Y se requieren otros tipos de liderazgo, y vosotros lo sabéis, los profesores y profesoras de Cantina y Gamboa. Y voy a dar un dato. Nosotros tenemos un programa que es el de becas de comedor y de material curricular. 15.000 familias. Yo les dije a mi gente que me hiciera un estudio y que me sacara un indicador, es decir, la tasa de idoneidad de un centro educativo que tiene muchas becas de comedor y la tasa de idoneidad de un centro educativo que tiene muy pocas becas de comedor. Todos sabréis que la tasa de idoneidad es los alumnos que están en el curso que les corresponde por edad. Y mientras en un centro educativo la tasa de idoneidad que no tenía becas era de un 90 y mucho %, en un centro educativo descendía y podía descender en infantil y primaria hasta un 70%. Hasta un 70%, como media un 80%. ¿Y eso qué quiere decir? Eso está vinculado directamente con los recursos que tienen, y tú, Pedro, eso lo sabrás, los recursos sociales, económicos, formativos que tienen las familias, porque no está vinculado a ningún otro tipo de capacidad intelectual ni nada de ese tipo, está exclusivamente vinculado a esto. Hemos tenido un gran debate, y esto lo sabéis aquí, sobre los centros guetos o no guetos, si hay que distribuir al alumnado por diferentes centros para evitar los guetos.
pero no hemos tenido un estudio que es hacia donde tenemos que ir, es a un potente plan de refuerzo educativo fuera del horario escolar. Digo, plan de refuerzo educativo fuera de lo escolar, porque hay alumnos que necesitan más horas de clase o más horas de estudio porque sus padres no se pueden permitir el lujo de reforzarles fuera del horario escolar. No pueden. Y entonces no pueden hacer actividades, no pueden hacer programas de refuerzo. Y me ha gustado mucho lo que has dicho, Pedro, porque yo soy de los que piensa que ese plan de refuerzo educativo tiene que ir fuera del escolar y fuera de la semana de lunes a viernes. Fuera de la semana, con un seguimiento del alumnado. Y eso no se puede hacer desde el centro educativo o solo desde el centro educativo. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades, asociaciones de vecinos, entidades sociales, que de una manera formal o informal, nosotros tenemos relación con muchas entidades sociales, no solamente en los centros sociolaborales, sino de una manera formal o informal, están apoyando a los centros educativos. Lo que tenemos que hacer es contar formalmente con esas entidades para que apoyen a los centros educativos con personal cualificado que está teniendo un trabajo ya social dentro de lo que puede ser los barrios, los distritos, los centros educativos, para que nos ayude a eliminar esa brecha educativa o socioeducativa. Y eso es lo que tenemos que poner. Si nosotros estamos hablando de que ponemos 15 millones de euros en recursos para esto, pues tenemos que dedicar otro tanto o el doble para este plan de refuerzo educativo. Y hablando de otra cosa que está muy de moda, que es la innovación educativa. No hay mejor innovación educativa que la equidad. No hay mejor innovación educativa. Y sobre todo si hablamos de innovación educativa, que todavía agranda más la brecha educativa. Entonces tenemos que hablar de que el sistema educativo, tal y como está concebido formalmente, no puede atender todas las necesidades que tienen los alumnos o que tienen las necesidades socioeducativas que tienen los alumnos. Y por eso tenemos que ensanchar el sistema educativo para abrirlo, para dar esa respuesta íntegra a los ciudadanos. Porque una sociedad no se puede permitir tener alumnos o tener ciudadanos que no están adecuadamente formados. No se puede permitir tener ciudadanos excluidos. No se lo puede permitir. Y lo que una sociedad no se puede permitir, perder el talento de muchos jóvenes, de muchas niñas y niñas jóvenes, y que desgraciadamente lo perdemos y se pierden. Es decir, un niño de cualquier colegio tiene el mismo talento o capacidad para ser tu talento, independientemente de dónde estudie, independientemente de con qué familia viva. Y por eso hay que aplicar políticas sociales y políticas socioeducativas. Es decir, por una parte no está lo social y decir, no, esto es del ámbito social, no, esto es del ámbito educativo. Es decir, hay que integrar políticas socioeducativas, lo mismo que estamos integrando políticas educativo-sanitarias, porque los protocolos que hemos puesto en marcha han sido protocolos todos con sanidad, la estrategia, el protocolo de alguna manera de prevención de la ideación suicida. Qué curiosidad, yo siempre digo una cosa, y que a veces no hablamos de los temas que son de alguna manera controvertidos porque no tenemos preparada una respuesta hacia esos problemas. A veces no me gustaría que no habláramos de la equidad, pero del núcleo de la equidad, no hablar de la equidad en términos generales, no lo digo por vosotros que vivís el día a día la equidad, sino no podemos hablar en términos generales de la equidad, sino que tenemos que ir al núcleo de la equidad, al núcleo del problema. No hablábamos de las conductas suicidas, y yo lo he dicho muchas veces, porque no teníamos ningún plan. Y por eso decíamos que era un tabú, que si el decir que ha habido tantas conductas, eso lleva a que se potencien. Yo estoy convencido, no soy un especialista, estoy convencido que no.
Nosotros hablamos de ideación suicida y hemos dado datos, tanto la consejera como yo, porque es la manera de hacer ver a la sociedad que tiene un problema. Y puede ser algo catastrófico, puede ser algo indignante, puede ser algo que nos sorprenda, que haya tantos niños y que ahora la edad de la ideación suicida esté en primaria. Y a la sociedad eso le puede llamar, no le llama la atención, sino le puede sorprender, pero esa es una realidad. Y esa realidad depende de todos, no depende del tutor, pobre tutor o tutora, que además de dar clase tiene que detectar conductas suicidas, tiene que detectar problemas de acoso escolar, tiene que detectar problemas de violencia de género, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que apoyarle desde la parte socioeducativa, desde la parte socioemocional, desde la parte de prevención de estados emocionales. Y el problema de la equidad hay que abordarlo así, es decir, hay que reconocer, lo mismo que he dicho, hay que reconocer que el sistema educativo, tal y como está organizado formalmente, no puede dar respuesta al 100% de los problemas socioeducativos, y no podemos decirle al tutor o tutora que tiene que apechugar con todo, y necesitamos de otras colaboraciones, ensanchar el sistema educativo para dar esa respuesta. También lo que tenemos que decir que el problema de la equidad no se resuelve simplemente diciendo que este es un tema de todos o que este es un tema que pues hasta donde podamos llegar. El tema de la equidad requiere unas políticas que está bien. Y, ojo, estoy hablando como consejero, no como tertuliano. O sea, está bien que tengamos 15.000 niños que pueden comer todos los días. En algunos colegios lo que comen fundamentalmente en el colegio es lo que comen al día. Esto era así hace 20 años, pero sigue siendo así. O sea, quiero decir que esto yo lo decía hace 20 años, pero 20 años después sigue siendo así. No puede ser... está muy bien eso, está muy bien el programa Corresponsables, que es un programa del Ministerio de Igualdad, pero que en Aragón hemos querido que se centre fundamentalmente en el sistema educativo, para que esa brecha de desigualdad, ya no solamente por la conciliación, sino por poder realizar actividades, pues se haya abierto a todos los niños y niñas y familias que lo necesitaban. Tenemos 17.000 familias que están acogidas a este programa de conciliación gratuito, pero creo que es importante porque estamos ensanchando lo que es el horario escolar. Está bien, pero nos falta buscar eso que se ha dicho de otras alianzas, que las hay, y otros modelos de abordar los problemas de los alumnos y de sus familias más allá de lo que es la actividad normal del aula. Yo he visto como docente como un niño de 12 años decía a su madre que no quería volver al colegio, o de 13 o de 14, que no quería volver al colegio, que no le llevara allí, que no lo quiere. Aquí lo habréis visto pues cada 2 por 3, lo ha visto todo el mundo. Bueno, y he visto cómo trabajan determinadas entidades. Yo estuve en una entidad en Delicias, estuve el verano pasado, y veía cómo empecé viendo al revés, a los que terminaban en ese itinerario formativo que tienen, que estaban encantados, insertados, haciendo ciclos formativos, creándose una cualificación, con los recién llegados, los que aborrecían el sistema educativo porque los hemos aborrecido. Porque les aborrecemos, pero no los docentes solo, la sociedad les aborrece. Es decir, oiga, mire, yo digo una cosa, vamos a ver, si aquí hubiéramos empezado a hablar, los 4 que estamos aquí, en chino, en estos momentos no habría nadie. En estos momentos no habría nadie, porque nadie entendería nada. A los alumnos les hablamos en chino y pretendemos que estén 6 horas sentados en la mesa, sin moverse y encima aprendiendo. Pues igual es que hay que dejar de hablar en chino. Y ojo, no digo que la responsabilidad sea del maestro o la maestra, es decir, sino que hay cierto rechazo. Entonces hay que ayudar a estos alumnos, hay que ayudar a estos niños, hay que ayudar a sus familias, porque las familias no pueden ser protagonistas de un fracaso. Y más si es el fracaso de sus hijos. Entonces, como hablamos de retos, yo creo que es el principal reto que tiene la educación hoy. Pero digo la educación que tiene la sociedad hoy. ¿Estamos bien? Sí. ¿Los indicadores nos dan que la educación aragonesa está bien? Sí. ¿Que los docentes trabajan bien? Sí.
pero hay cosas que todavía nos quedan. Y creo que no sé, esto lo que quería decir, no sé si habrá sido o no interesante. Bueno, lo que quería decir sobre las competencias digital y todo esto, y los dispositivos digitales, es un medio, no es el fin. Vamos a diferenciar entre medios y fin. Nosotros hemos hecho 4 o 5 congresos de innovación, de un éxito total. Pero a ver si confundimos la innovación, el fin con los medios, o el medio con el fin. Entonces, ¿la competencia digital está bien? Sí. ¿Para qué? Para aprender mejor, para garantizar una igualdad de oportunidades, para que todo el mundo pueda acceder a la era digital. Pero con eso no está todo hecho, porque ahí estamos poniendo el medio. Si el medio no se sabe utilizar, hay una herramienta muy potente que no desaprovecho cualquier oportunidad que tengo para decirlo, porque genera también siempre un cierto respingo, ¿no? Es decir, la herramienta más democrática que tiene la ciudadanía actualmente se llama móvil. Y en las aulas lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no se sabe usar bien. Enseñemos a los alumnos a usar el móvil. O sea, esa es la herramienta más democrática que hay. Hay más móviles que ciudadanos en el mundo. Hay más móviles que ciudadanos en el mundo. Y cuando entran en un aula, el móvil desaparece. Dice, los jóvenes saben manejar muy bien el móvil. No, falso. Saben manejar muy bien aquellas disponibilidades que les interesan. Pero el 97% o 90% de la disponibilidad o la funcionalidad de un móvil no saben utilizarla. Porque para empezar hay que saber, para utilizarla hay que saber discernir lo que te interesa de lo que no te interesa. Ir a Internet y buscar un prescriptor. Este es mi prescriptor, este no. No todo sirve. No lo primero que te llega es lo que tienes que consumir. Enseñémoslo a los alumnos a utilizar la herramienta más democrática que hay para comunicarse con la gente, que es el móvil. No lo prohibamos. Dice, pues usted firme una orden como consejero y diga autorizado. Hay cosas que hay que consensuarlas, no hay que imponerlas. Ya lo sé que tiene mucho rechazo esta idea mía, igual estoy equivocado, pero lo mismo que se da un carnet por puntos para conducir, des un carnet por puntos para usar el móvil. Y cuando hayas perdido los puntos, quítele el móvil, pero no le quites el móvil a todo el mundo, si algunos lo utilizan y bien. Claro, yo daba clases, y termino ya, daba clases y tenía una alumna que estaba utilizando el móvil. Yo decía, ¿pero qué estás haciendo con el móvil? Y yo los dejaba sacar el móvil. Es que me está poniendo un WhatsApp mi madre. Y digo, joder, su madre, perdón. Digo, sabiendo que está en clase, está poniendo un WhatsApp, pero ¿ha pasado algo? Y dice, no, que no me olvide de comprar el pan o no sé qué historia cuando vuelva. Digo, hombre, algo tendremos nosotros como adultos, alguna responsabilidad tenemos en cómo se comportan también nuestros hijos. Y yo creo que eso es lo más importante, y coincido con lo que habéis dicho, Iván. Alabo vuestro trabajo porque lo conozco, sé que es muy difícil, es muy complicado, pero hay una profesionalidad por encima de todo. A mí no me gusta utilizar la palabra vocación, me gusta hablar de profesionalidad, porque es que la vocación se puede perder. Y si se puede perder y sigues en el sistema educativo, eso es malo. Es mejor ser profesional. Y sois profesionales porque lo he visto, y algunos, pues no dudo que serán vocacionales, pero que no la perderán la vocación. Así que nada, yo creo que eso es lo que quería decir. Muchas gracias, consejero. Bueno, vamos a dar un breve tiempo, tampoco vamos a estar aquí toda la tarde, pero si queréis hacer alguna pregunta o exponer algo, ¿no?, que os surja después de haber escuchado a los 3 ponentes, o algo que queréis preguntarles directamente, bueno, pues este es el momento. Entonces, supongo que alguna cosita yo creo que sí que tendréis curiosidad. Y lanzaros como locos a hacer preguntas. No me lo creo. No sé. ¿No queréis nadie decir nada? Nos hemos dejado. Están impactados, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido chulo, ¿no?, el poder estar aquí viendo la realidad nuestra, ¿no?, que vivimos en Fundación La Caridad, el tener la visión de otra entidad también, de una persona también que lleva muchísimos años muy metida, ¿no?, en todos estos temas de la infancia, y desde luego escuchar la voz también de
de la administración pública, y no es precisamente porque sea el consejero, sino porque también tiene una dilatada no vocación, sino profesionalidad en el campo de la educación, y con varios cargos, y aparte también con una docencia directa. Y bueno, yo como gerente y director de Fundación La Caridad, ¿qué voy a decir? ¿No? Pues que orgullosísimo, ¿no?, del trabajo que se hace en todo el área de infancia. Ya no hablo solo del colegio, sino también del Centro de Educación Infantil Cantinela, ¿no?, que es el primer ciclo, que podría llamarse todo igual, ¿no?, Cantin y Gamboa, pero tenemos, quizá la historia de Cantinela es también muy larga y con muchos pasos que ha ido dando, ¿no?, de ser una mera guardería, ¿no?, después de muchos años trabajando ya como centro de educación infantil, y al final autorizado y reconocido como tal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, como decimos en La Caridad, desde los 0 años hasta que las personas pues fallecen, ¿no?, y acaban en esta vida, pues están dentro de la caridad. Y creo que es la gran riqueza, ¿no?, de esta fundación tan centenaria. Pues gracias a todos por estar aquí y por haber participado, y gracias sobre todo a los 3 ponentes por haber hecho esta exposición, ¿no?, de este tema tan fantástico como es la educación y tan apasionante. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.